primer lugar, quiero decir que estoy aquí haciendo esta presentación en nombre del Foro Agustín de Betancourt. Quien debe de estar es el presidente, y en estos momentos no lo soy, lo he sido, pero no lo soy en estos momentos, que es el compañero y amigo Manuel Marrero. Pero por razones, digamos, propias de su cargo, en estos momentos está en el Parlamento de Canarias en un plenario, y dentro de un ratito, antes de que intervenga el compañero Javier, seguro que va a estar por aquí. En primer lugar, agradecer a don Javier García Breva su presencia, así como a Araceli, a Antonio, a Agustín, su participación en esta actividad. También al Círculo de Amistad 12 de enero, que como siempre nos acoge tan amablemente, facilitándonos sus medios e instalaciones. Del mismo modo, a los compañeros del empaquetado que de forma desinteresada van a grabar este acto en vídeo y en audio, y será transmitido por YouTube, así como a Radio San Borondón. Finalmente, al Grupo Municipal Unidos Se Puede, a la Asamblea Ciudadana Lagunera, por su colaboración para que este acto sea posible. Esta es la segunda ocasión que organizamos una actividad conjuntamente con la Plataforma para un Nuevo Modelo Energético para Canarias. No es la primera vez que lo hacemos conjuntamente, ya lo hemos hecho otras veces. De hecho, yo soy miembro también de esta plataforma. El Foro Agustín de Betancourt es una asociación sin ánimo de lucro, y entre los fines de esta asociación están estimular el estudio, análisis y debate, así como elaborar propuestas, temas de interés social, cultural, científico o humanístico. Entre otras actividades que ha organizado el foro han sido recogidas en las correspondientes publicaciones, se encuentran: ¿qué REF necesitamos en Canarias? El REF, reforma o redefinición. Petróleo o gas en aguas próximas a Canarias. Y encuentros sobre la energía en Canarias, presente y futuro. Quiero pararme aquí porque esta publicación, que todavía en la librería San Borondón queda algún ejemplar todavía, pues de esto hace justamente, va a ser ahora el día 16 de enero, 8 años que tuvimos este encuentro. Y se lo decía a Javier el otro día, al que le di un ejemplar, que lo importante estaban las conclusiones, y de ellas ya se desprendía claramente por dónde teníamos que apostar, que eran por las energías llamadas renovables, y en todo caso no por el gas. Pero en cualquier caso, hoy estamos aquí también precisamente para incidir sobre ello, ahora con muchas más razones, con mucha más profundidad y con mucho más conocimiento. Este asunto del gas, que en estos momentos es de vital interés para la ciudadanía de las islas, lamentamos que tanto el representante del Cabildo Insular de Tenerife, que ha sido invitado, como la Consejería de Industria no hayan asistido, por motivos, dicen, de agenda. Mantenemos sus 2 sillas vacías, porque creemos que los representantes públicos tienen el deber de informar a la población y contrastar públicamente sus puntos de vista con el resto de la ciudadanía en temas de crucial trascendencia como es el que hoy vamos a tratar. Le doy las gracias a todos los asistentes por este tema, por su asistencia aquí, y voy a hacer la presentación ahora del compañero y amigo perteneciente a la plataforma, Agustín González Martín. Economista especializado en economía del medio ambiente y energía. Ha desarrollado su carrera como gestor de proyectos en organizaciones empresariales y más recientemente como gerente del clúster de energías renovables de Canarias.
Es consultor en sostenibilidad ambiental, participando en proyectos como la coordinación de la electrificación de poblados aislados en África Occidental mediante energías renovables. Ha participado en programas de capacitación profesional y sensibilización ciudadana. Por tanto, estimado amigo y compañero, tiene la palabra. Y como dije, muchísimas gracias por vuestra asistencia. En primer lugar, gracias a Pedro Natael, porque además en su voz resuena como hasta más importante y todo, ¿no? Y la verdad es que uno se siente hasta ruborizado en que le titulen de esa manera, pero al fin y al cabo son las cosas que más o menos, muy resumidamente hemos hecho, ¿no? Bueno, gracias al foro, gracias a esta casa que nos acoge, al Círculo Amistad 12 de enero, gracias a ustedes por venir. Sabemos que estos no son actos muchas veces multitudinarios, no son a veces fáciles también de asistir porque a veces la información también que ofrecemos puede resultar demasiado técnica, demasiado árida, pero sí que nos parece importante el seguir difundiendo el mensaje en torno a la energía en general. Ya no vamos a hablar solo de renovables, sino en general conocimiento energético, ¿no? Cuando preparábamos un poco esta sesión, veíamos la oportunidad efectivamente de contar aquí con los argumentos de las personas que se suponen más autorizadas para hablarnos, ¿no? Que son los representantes de las áreas de energía del Cabildo y del gobierno autónomo, pero lo cierto es que tampoco es nuevo, es decir, hemos celebrado ya el cuarto encuentro y siempre ha ocurrido igual, es decir, siempre hemos tenido que poner un cartel vacío a última hora porque no han podido asistir por las razones que sean, pero que quizás denotan también a veces un poco, no sé si de sensibilidad, de falta de sensibilidad, o al mismo tiempo de duda sobre sus propios argumentos, porque es curioso que cuando también en otra época, en la anterior legislatura, se creó un grupo en el que nos sentíamos escuchados en nuestros argumentos, que podemos estar equivocados en ocasiones. Lo cierto es que cuando llegó el momento de poner sobre la mesa los argumentos a favor de las energías convencionales en general, se disolvió esa mesa de debate en la Consejería de Industria. O sea que son elementos que llaman un poco la atención de que nos gustaría de verdad confrontar nuestros datos, nuestras percepciones, incluso nuestras faltas de informaciones, porque es cierto que el sector energético y el sector eléctrico son muy complejos, están hechos a base también de crear una complejidad superior a la que realmente tienen, porque hay toda una intencionalidad en que sea algo complejo. Pero bueno, voy a intentar en este tiempo desgranar muy brevemente el contexto energético en general de Canarias, que no solo es estrictamente canario, sino también global, ¿no? Bueno, en primer lugar, decir algo sobre nosotros, sobre la plataforma. Ya llevamos desde 1 de marzo de 2013 una primera andadura en contacto con este movimiento que es de ámbito estatal, porque se generó especialmente en Madrid y también en Extremadura, y luego fue creándose a lo largo y ancho de todo el Estado, y en julio de 2013 por un conjunto de organizaciones y de personas a título personal pues nos juntamos y presentamos oficialmente la intención de conformar esa plataforma, también recordemos en el contexto de una normativa muy agresiva hacia las renovables que tanto el gobierno del PSOE como el del Partido Popular llevaron a cabo en esta época, ¿no? Es decir, el Real Decreto 10/2014, que fue el llamado retroactivo, y luego pues el Real Decreto Ley 1/2013 que paralizó absolutamente el sector y le dio, digamos, una puntilla que era lo único que le faltaba, ¿no? Después de eso es cierto que las cosas parece que dentro de lo negativo se han apaciguado, pero por el hecho de que simplemente, en el caso en particular del sector de las renovables, prácticamente ha desaparecido en este país, ¿no? Nosotros tenemos un ideario que compartimos en su momento y que diseñamos específicamente para el caso de Canarias, y al mismo tiempo se han ido generando otros grupos a nivel insular, porque tiene toda la lógica de determinadas políticas que su ámbito natural sea el ámbito insular, ¿no? Cuando sobre todo tenemos sistemas energéticos, eléctricos de carácter insular, y especialmente sí que nos sentimos orgullosos del trabajo, y creo que es justo reconocerlo, de las plataformas de Lanzarote, de Fuerteventura,
de La Palma últimamente, que además ha tenido muchísimo éxito porque ha logrado concitar el consenso de todos los grupos prácticamente políticos de la isla en torno al fomento de las energías renovables, cosa que no se ha conseguido en todos sitios, ¿no? También el hecho en Gran Canaria de que actualmente el grupo de gobierno del Cabildo Insular pues, haya llevado desde el primer momento, digamos, en su ADN en la apuesta por las renovables, quizás ha hecho que también pues, allí se estén dando pasos, siempre desde luego menos pasos de los que cabría esperar y que serían deseables. En nuestro ideario, para tampoco volverles muy locos, está el ahorro y la eficiencia energética como una prioridad. Primero, reducir nuestro consumo, eso es lo importante, hacer las cosas bien, y después empezaremos a hablar de otras cosas, ¿no? Un objetivo irrenunciable, pensamos, del 100% renovable y sostenible, obviamente en un horizonte temporal lógico, hacia el que tenemos que ir trabajando desde ahora. De una parte que sin duda es nuestro distintivo, que es la participación ciudadana, es decir, a pesar de que esto en general se considera que la energía es un tema para grandes expertos, en el que la población es ignorante y se tiene que mantener más bien al margen, porque como no tienen argumentos ni los conocen, pues no deberían opinar, pero lo cierto es que nosotros pensamos que precisamente la población es la que tiene que estar integrada en el diseño mismo del modelo energético. Y luego esa parte de autoconsumo y generación distribuida que va a estar hoy presente, muy presente en estas presentaciones. Y esta un poco, no sé si se ve bien, esta diapositiva es lo que en general siempre hemos tenido de visión, o han tenido hacia el sector de las renovables la visión, ¿no? Una serie de hippies, ¿no? Sobre todo en una época muy incipiente, de gente que viva la vida, etc. Y esta es la visión que en general se ha tenido de la energía renovable y de todo lo que se ha movido en su entorno, ¿no? Y por eso a veces ha sido objeto de mofa, ¿no? En general, o de burla, porque no se tiene como algo muy serio. Y en Canarias, pues a veces tenemos estos otros argumentos. Al anterior de la visión hippie, pues las renovables pues, son peligrosas o tienen afecciones importantísimas, no son fiables, ¿no? Esa visión que se ha dado del sector. Y también es el argumento tradicional de que si queremos volver a las velas, ¿no? Un poco a ese pasado más, digamos, más pobre que todos pasan. Bueno, nosotros, quizás la gente más de mi edad, mucho menos, pero muchos de los que están entre ustedes sí han sufrido directamente el no disponer de energía y de electricidad en sus viviendas, ¿no? Y entonces esos miedos, digamos, atávicos, históricos que hemos mantenido, pues siguen teniendo su efecto hoy por hoy, ¿no? En el contexto energético global en que nos encontramos, pues vemos que hay una serie de proyecciones, que algunas se van cumpliendo, otras no tan rápido, y lo cierto es que es lo que se llama el peak oil o el peak energy en general sobre las convencionales, donde recursos básicos energéticos como el petróleo, el carbón, el uranio, se ve que se han ido explotando y estamos cercanos a unos límites ya en los cuales esas reservas globales decaen y la extracción de recursos se vuelve cada vez más cara, más exigente en tecnificación, en máquinas, etc. Y luego vemos que eso está asociado, y eso es lo que nos dice la estadística, nos dice cada vez más la evidencia, incluso cada vez más la comunidad digamos, investigadora, la comunidad científica está más de acuerdo en que el cambio climático tiene una componente fundamental en la generación energética, la forma en que generamos, consumimos la energía, y eso produce un calentamiento global que vemos unas previsiones que son catastróficas, y luego, pues la verdad es que quedamos más o menos en ellas. Lo cierto es que las estamos comprobando y de una manera quizás más evidente cada año que pasa, ¿no? Este año, claro, en Canarias estamos acostumbrados a tener un tiempo relativamente agradable durante todo el año, no ha llovido prácticamente. De hecho, vemos pasar nubes como tenemos en estos días, tenemos nubosidad pero no cae agua. Pero la cosa es que en Península, en Europa, sí que está ocurriendo también y se dan fenómenos extremos. O sea que ya, si no nos lo creemos, hagamos caso a las obras, como se dice por ahí en algún librito, ¿no? Sobre la energía en Canarias no les voy a contar mucho de lo que ustedes ya lo sepan, pero que somos sistemas eléctricos insulares aislados entre sí, es decir, no tenemos una conexión, salvo el caso de Lanzarote y Fuerteventura, que tienen un cable entre ellas. Hay proyectos de unión entre Gran Canaria y Fuerteventura, entre Tenerife y La Gomera, etc. Y de alguna manera ir generando sistemas eléctricos un poco mayores.
Algunos datos en general sobre electricidad que son reveladores, ¿no? Vemos como, por un lado, en esta comparativa 2013, 2014, 2015 hasta 2016, donde tenemos datos de red eléctrica y de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, vemos que en general no ha habido un gran cambio en cuanto a la generación, en cuanto a la energía que se genera, y en el extracoste, ese exceso de coste de generación eléctrica que tiene Canarias y que es un problema de Estado. Realmente ahora mismo podríamos decir tranquilamente que es uno de los principales problemas del sector eléctrico español. Hemos ido reduciéndolo a unos pasos, pues, digamos razonables, quizás no lo suficientemente, pero hemos pasado de 1.433 millones en 2013 a 1.100 millones en 2016, siempre cogiéndolo con un poco de precaución porque las litigaciones de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia parece que nunca acaban, siempre hay revisiones y siempre aparecen reconocimientos de deudas adicionales en años siguientes, ¿no? Pero aproximadamente esto es lo que está ocurriendo. Esta fotografía del año 2011 la he reciclado porque la tenemos en nuestras presentaciones de la plataforma de hace tiempo, pero es que como tampoco las cosas han cambiado excesivamente en Canarias desde esa época, tampoco había una necesidad de renovarnos en ese aspecto, ¿no? Sí es cierto que, por ejemplo, en cogeneración y en refinería sí que desaparecerían prácticamente de esa tarta, porque Cotesa, en el caso de aquí de Tenerife, pues ya ha dejado de producir prácticamente. Y la refinería pues también está a muy baja intensidad. Y en renovables ha habido algún que otro avance, pero básicamente tenemos esta misma distribución donde sin duda las centrales térmicas se llevan, digamos, el liderazgo total y casi indiscutido en la generación eléctrica. Y luego tenemos solo algunos ejemplos, ¿no?, de cómo es la composición de ese mix en el día a día, en este caso a las 10:50 de la tarde, de la noche, perdón, en Tenerife, y cómo efectivamente las tecnologías, digamos, convencionales están cubriendo prácticamente todo lo que se puede cubrir en la demanda eléctrica de la isla. Y luego, por ejemplo, otro caso que puede ser a las 12:20 del día, también en Tenerife, donde a pesar de que tenemos una potencia de energía solar fotovoltaica muy discreta, que no ha crecido demasiado tampoco, por no decir nada, en los últimos 10-15 años, pues resulta que hay momentos puntuales en los que hay una generación importante, ¿no? Esta es una característica también de esa tecnología, pero que vemos que es una agradecida que en momentos determinados es capaz de generar una porción importantísima de la electricidad que necesitamos, ¿no? ¿Y qué dicen los planes energéticos en general, ¿no? Los famosos PECAN, etcétera, de los cuales desde el año 88 para acá hemos tenido unos cuantos. El último del año 2007, periodo 2007-2015, que fue renovado en varias ocasiones, y en particular también rescatamos un documento que ha sido descartado por el propio gobierno, a pesar de los anuncios que hacían en su época, que son las directrices de ordenación sectorial de energía, que fueron aprobadas inicialmente, pero que al final se quedaron en un cajón, y que en el caso concreto, cuando analizaba el último plan energético de Canarias, decía que desde la fecha de su aprobación el impacto ha sido mínimo sobre el modelo energético existente en Canarias, habiéndose cumplido solo de forma muy limitada algunos de los objetivos previstos en dicho documento. Es decir, la propia administración, porque no le quedaba otras narices, tenía que reconocer que esa planificación no se había cumplido, y específicamente, sobre todo, en el caso de las energías renovables, donde el fracaso ha sido mayúsculo, ¿no? Entonces, por un lado, como se remarca sobre todo aquí al pie de la imagen, por ello puede decirse que continúan manifestándose con la misma urgencia los objetivos que se enunciaban en dicho año 2006. Es decir, no hemos avanzado gran cosa, sobre todo en materia de energías renovables, donde no ha sido posible, al parecer, avanzar más, porque, entre otras cosas, también la forma de asignación de potencia está judicializada o estuvo judicializada en un momento dado, y digamos, los trámites, etcétera, que han sido necesarios para activarla han sido muy complejos, y eso no ha permitido avanzar en este campo, ¿no? Pero es curioso cómo, en contraposición, frente cuando no se consiguen los objetivos para las renovables, resulta que, sin embargo, sí se consiguen los objetivos
como vemos en la primera parte, de instalación o de disponibilidad de grupos convencionales. Es decir, al 96% se ha conseguido el objetivo de tener potencia convencional suficiente en las islas, lo cual es muy aceptable desde ese punto de vista. Y sin embargo, a pesar de que eso nos habla de la importancia de las renovables, y a pesar de que eso nos habla de que, oye, que tenemos que tener unas potencias de respaldo y de que tenemos la red al límite, de que tenemos las infraestructuras energéticas al límite, resulta que tenemos más capacidad instalada de la que realmente necesitamos, e incluso estamos por encima en las islas principales, en Tenerife y Gran Canaria, y también en el caso de La Palma, por encima de las necesidades técnicas que tienen las islas, ¿no? O sea que para esto sí se cumple la planificación energética. Y por otro lado también señalamos en ese documento, o destacamos en ese documento, que ha habido ahorros, pero que esos ahorros han sido mínimos, es decir, el esfuerzo en eficiencia energética, en la energía en general, pero específicamente en la energía eléctrica, ha estado muy lejos de los objetivos también que se pretendían. Y como se destaca también y se reconoce, se abandonaron los trabajos para desarrollar un plan de uso racional de la energía. Es decir, es cierto que existe un incentivo en Canarias muy potente a no hacer nada, y es el hecho de que la política energética nos la pagan en otros sitios, es decir, el conjunto de los ciudadanos, y nos la hacen en otros lugares y no la hacemos aquí, por mucho que nos duela a veces reconocerlo y que les pueda doler incluso reconocerlo a los propios políticos, pero en materia energética sinceramente decimos muy poco, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cambian los precios, cambia ese sobrecoste. Nos preguntamos si no deben cambiar también las políticas, es decir, hemos estado escuchando que nos hacen falta todavía instalar nuevos grupos, nuevas instalaciones, nuevos tendidos, etc. Y lo que se nos plantea siempre es un escenario continuista. Como vemos aquí en esta gráfica, este es un poco el precio medio de generación en el periodo 2012-2016 aquí en Canarias, y vemos, no voy a comentar un dato pormenorizado, pero sí que hay una bajada, una tendencia de bajada además continuada, no es que sea algo puntual o haya una fluctuación importante, sino ha habido una bajada del coste de la energía, del coste de generación en Canarias, y además una bajada interesante, ¿no? Claro, cuando uno se pregunta por qué ha sucedido esto, pues uno se encuentra una primera hipótesis que puede ser esta, es decir, los precios de los combustibles fósiles han bajado, especialmente el de petróleo, y eso puede ayudar a que el coste se reduzca. Pero lo cierto es que los periodos no nos dicen eso, es decir, en el momento en que se produce esta bajada, me hubiese gustado poder montar las dos gráficas, pero bueno, créanme un poco, que no se acompasan perfectamente los niveles de reducción del crudo frente a esa bajada en el coste medio, y sobre todo porque ha sido una bajada en un momento puntual que nosotros sí entendemos que tiene que ver con esta hipótesis 2, y es que hay una ley, la 17/2013, de garantía de suministro e incremento de competencias de los sistemas eléctricos insulares, que obliga desde el Ministerio a que se faciliten todos los datos que nunca tuvo el Ministerio en su mano, a pesar de que tenía potestad para eso, y exige que se le remitan las facturas, todos los costes de combustible, y que se les demuestre documentalmente cuáles son esos costes, ¿no? Entonces, claro, además se les amenaza con sanciones, etcétera. En este caso era para todos los sistemas eléctricos insulares y Ceuta y Melilla, pero en el caso nuestro en particular es una sola compañía. Y esas compañías nos consta que hicieron su trabajo, les enviaron toda la documentación, y el resultado precisamente es este, es decir, una reducción. Es curioso que el Ministerio descubrió esto seguramente desde el primer momento, es decir, que se habían inflado los costes de los combustibles en Canarias, de los combustibles fósiles, por los cuales se cobraba una parte importante, pero lo cierto es que no se produjo una caída inmediata de los precios, el coste de la energía en Canarias, sino que fue paulatina, con lo cual a nosotros sinceramente esto nos habla seguramente de un pacto de caballeros o algo así por el estilo, por llamarlo de alguna manera, siempre en contra, por supuesto, de los intereses nuestros, de nuestro bolsillo, pero sí que ha habido algún pacto con las eléctricas, de decir, oye, les hemos descubierto, les hemos visto las vergüenzas, vamos a ir poquito a poco ajustando estos costes a los costes reales, ¿no? Siempre además, tanto la Comisión Nacional
de Energía en su momento, como la Comisión Nacional de Mercados y Competencias, cuando hablan de los costes de generación en Canarias o en Baleares o en Ceuta y Melilla, siempre recalcan muchísimo la expresión costes reconocidos, porque efectivamente todavía a fecha de hoy no tienen un control pleno sobre la gestión de esos costes y sobre cómo se calculan, ¿no? De hecho, el último informe que conocen algunos sobre la regasificadora de Granadilla revela que en cierta manera hay una necesidad de información, de informar a la propia comisión que desconoce los costes reales de la instalación, en este caso de la regasificadora. Y luego el gas natural como una alternativa, y nosotros vemos que es una alternativa sí o sí, es decir, no se plantean otras opciones. Y nosotros lo que hemos visto también desde la plataforma es una forma curiosa de construir un proyecto en contra de una lógica para servir a otro tipo de lógica. Es decir, cuando uno piensa en instalar, ¿por qué no?, una regasificadora en Canarias y servir gas natural en una isla en concreto, pensaríamos que primero hay que hacer unos estudios previos y luego a continuación se hace un diseño, una construcción de las instalaciones, sobre todo de las de recepción de ese gas, que a continuación habrá que canalizarlo por una red troncal, luego llevarlo hasta una especie de subestaciones donde se recepcionan y se distribuyen, digamos, a los clientes finales, y a partir de ahí vendrán los clientes que demanden ese tipo de fuente energética. Sin embargo, a la derecha pueden ver que el orden real en el que se han hecho las cosas aquí en Tenerife ha sido justo empezando por el final. Primero hemos generado quienes van a consumir el gas, es decir, unas centrales, unos ciclos combinados que hemos instalado en Granadilla, se instalaron el año 2006 y 2011 en dos fases diferentes. O sea, primero hemos generado o hemos dejado que en este caso un productor se genere unos derechos de compensación, que esa ha sido la gran estrategia en Canarias. Primero generamos la necesidad, primero creamos el problema, después lo buscamos la solución. Y por eso, claro, ¿quién le dice ahora que no se instala el gas a una compañía que teóricamente dice que la necesita? Pediría compensaciones económicas porque ya tiene un derecho adquirido al tener esa tecnología instalada. Lo segundo que se instaló fue, vinculado con el Siam Park, pues esa instalación, esa subestación desde hoy se está distribuyendo digamos, aire propanado, una mezcla de gases con aire que se está llevando a algunos hoteles del sur, pero que es la antesala de la canalización con gas natural, como se revela en toda la documentación. Luego hemos visto que ya se han empezado a incentivar a algunos clientes finales, como esos hoteles, y por otro lado vemos que, aunque todavía quedan, se van dando pasos en la instalación del puerto, que ya está acabado prácticamente, la regasificadora y luego esa red troncal que está pendiente, pero que tampoco es un gran problema. O sea que hemos visto cómo se ha subvertido el orden lógico de un proyecto simplemente para servir a unos intereses muy determinados, ¿no? Lo cierto es que el gas no es nuevo, el gas ya no es una tecnología en proceso de maduración, sino que ya es una tecnología madura, incluso obsoleta realmente. Y en el caso de Canarias, en el año 88, y esto lo describe muy bien nuestro compañero Antonio, el gobierno de Canarias tenía sobre su mesa la opción entre elegir carbón o gas, ¿no? Y eligió inclinarse por la posibilidad del gas. Lo cierto es que, pues 30 años después todavía no tenemos gas. La verdad que ya parece que hasta que llega tarde una solución de este estilo, cuando ya hay otras tecnologías capaces, en una combinación de ellas, de suplir una parte de la demanda energética, ¿no? Y lo cierto es que nosotros vemos una lógica intencional en todo esto, y es que las características de las infraestructuras nos llevan siempre hacia un tema fundamental que nosotros creemos que es el que de verdad está detrás de esto, es restringir el acceso a la energía, ¿no? Es decir, aquí no estamos hablando de renovables sí o no, sino realmente estamos hablando de poder, ¿no? De poder, de economía, y las características de las grandes infraestructuras energéticas, incluso viarias, etcétera, son de ser infraestructuras que bloquean el acceso a otras, ¿no? Es decir, por ejemplo, el gas natural, por el régimen de funcionamiento que tienen los ciclos combinados,
podría bloquear el acceso por encima del 20% de energías renovables en Canarias. Esto lo reconoce Red Eléctrica, lo ha estudiado Red Eléctrica en Gran Canaria y en Tenerife, y creen que las redes no están preparadas para integrar más de un 20% por muchas renovables que instalásemos, porque ya hay, digamos, un derecho previo de garantía de suministro por parte de estos ciclos combinados. Luego son inversiones elevadas, es decir, cualquiera de nosotros no se puede meter en este negocio. Hay una seguridad jurídica que sí tienen estas instalaciones. La retroactividad que ha conocido el sector de las energías renovables no la conoce el sector de las energías convencionales, porque además hay legiones de abogados a disposición de estas compañías. Luego hay apoyos financieros públicos, lo que nosotros denominamos, y en general se denomina costes hundidos, es decir, se subvenciona la instalación, la canalización de gas natural, por ejemplo, en los núcleos urbanos. Se hace un plan de gasificación y hay una parte que proviene de fondos públicos que no son muy transparentes porque normalmente no se llegan ni siquiera a publicar en el boletín oficial, sino están dentro de una maraña de resoluciones internas, órdenes ministeriales, etc. Una parte fundamental: se socializan las pérdidas y se privatizan los beneficios. Es decir, todos pagamos en nuestro recibo, o pagaremos en nuestro recibo de la luz o de gas, en llegado el caso, el hecho de que este negocio pudiera llegar a ser ruinoso. Y ya lo hemos visto, es decir, la deuda tarifaria del sector eléctrico español, que aunque se ha ido reduciendo, ha alcanzado niveles de 24.000, 25.000 millones de euros acumulados, y que seguiremos pagando durante aproximadamente 15 años. En el caso del sector gasista, hay preocupación en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia porque ya va desmandada por en torno a unos 3.000 millones de euros. Y el caso de que se introduzca el gas en Canarias, lo que nadie está diciendo es que, igual que existe un extracoste para el sector eléctrico canario, deberá existir un extracoste también para el sistema gasista, porque será más caro y nosotros como usuarios pagaremos lo mismo que pagan en Península. Entonces alguien tendrá que cubrir esa diferencia de coste, ¿no? Y sin duda va a ser de nuevo la tarifa gasista en este caso, como ya ocurrió con el laudo de Sonatrach en Argelia, que se pagó también por ese laudo internacional, ¿no? Que fue directamente al recibo. Y luego una fuerte vinculación entre la iniciativa privada y la política. Es decir, ya estamos cansados de hablar de puertas giratorias, pero es una realidad. Y lo cierto es que existe esa vinculación muy, muy fuerte, y vemos cómo muchos apellidos se repiten a uno y otro lado de la administración. Y luego la generación artificial de esa escasez y de clientes cautivos. Es decir, el problema es que al final nos abocan a optar solo por una alternativa, mientras que, por ejemplo, el autoconsumo sigue medianamente bloqueado. No tenemos visos de que se esté hablando de balance neto. No hay otras alternativas como una generación distribuida o la generación de microredes que sean capaces de liberar partes de la red eléctrica para que vecinos puedan ponerse de acuerdo y generar su propia electricidad. Para todo eso son impedimentos, ¿no? Pero para la otra parte, para hacer grandes infraestructuras, en general no los hay. Y luego vemos un ejemplo que resulta curioso, y es escalas para una misma solución, ¿no? En la imagen un poco de la izquierda es ese prototipo del muelle de Granadilla con una regasificadora, unos tanques y demás, ¿no? Y vemos como a otros lugares, habiendo ciclos combinados, como es el caso de Madeira, también llega el gas natural, pero llegan otras soluciones, es decir, congelado, llega, por decirlo de una manera, digamos, más coloquial, llega allí en buques, y esos ciclos combinados, el ciclo combinado que existe en Madeira funciona con gas natural sin necesidad de una regasificadora. Probablemente económicamente no sea tan interesante, pero es una solución, digamos, modular para no cargarnos con una infraestructura que tiene una vida útil retributiva de 50 años. Es decir, tomando una decisión como la instalación de una regasificadora, nos estamos poniendo en la mochila una hipoteca de 50 años, que quizás es lo realmente más grave de todo esto, ¿no? Y esos nuevos modelos energéticos, que los hay de todos los pelajes, digamos, en nuestro caso en particular vemos que, por un lado, hay unos retos fundamentales: reducir la dependencia de los combustibles fósiles, reducir el consumo energético o simplemente el consumo de energía, combatir el cambio climático, que es una realidad cada vez más evidente,
desarrollar el potencial de aprovechamiento de energías renovables, locales además, que es lo que pasa, la diferencia con los combustibles, que los tenemos que importar todos, además de regiones muy inestables políticamente. Establecer sistemas de acumulación, flexibilizar la generación eléctrica, para integrar las renovables, y avanzar en la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte interior y exterior también a través de los nuevos modos de transporte con biocombustibles o con motores eléctricos, ¿no? Pero es que hay otros modelos, es decir, esto es una diapositiva sacada, cedida por Endesa, Endesa en Canarias, que revela que ellos ya se han dado cuenta que la transición energética existe y que hay que hacerla y que ellos la tienen que hacer, ¿no? El tema es quién es el que lidera esa transición. En el caso de ellos han visto que su objetivo es mantener el papel de la generación convencional como un respaldo a las renovables, es decir, seguir siendo la potencia de base del sistema eléctrico canario, ¿no? Por un lado, sustituir los combustibles líquidos actuales por otros como el gas natural, los combustibles líquidos sintéticos derivados del propio gas natural, otros combustibles, biocombustibles, etcétera, o mezclas de ellos, ¿no? Y luego también aprovechar, y esto ya sí que no se está dando actualmente, y es lo que dice aquí, de hacer un parque de generación cada vez más flexible, es decir, capaz de asumir la variabilidad, por ejemplo, de la eólica, de la fotovoltaica, de otras fuentes renovables variables, ¿no? Y esto sí lo tienen ellos, en principio, bastante claro, y al fin y al cabo es no perder protagonismo en el sistema eléctrico insular, ¿no? De todas formas, por lo menos a mí no me cabe la menor duda de que una compañía privada tiene derecho a hacer esto perfectamente. Otra cosa es que todos nos prestemos a este juego, ¿no? Por supuesto. Es decir, que además preparemos el terreno para que esto sea posible y es decir, que perdamos todos para que ellos solos ganen, ¿no? Y algunas reflexiones que también ellos han hecho internamente, que es el declive de la generación fósil centralizada, que es irreversible. Esto ya es una novedad, que quien está, digamos, teniendo el corazón del negocio, reconozca que el cambio es irremediable. Ya es importante que ellos se están poniendo una vacuna, ¿no? Que las islas tienen un potencial de implementación de nuevas tecnologías por altos costes de generación. También eso es una oportunidad para las compañías a la hora de invertir en otras maneras de producir. Y luego que ellos se han dado cuenta que tienen que buscar tecnologías que eviten costes, ¿no? Entonces, pues todo lo que venga que sea más barato que el fuel, que el diésel, pues bienvenido será, ¿no? Y por otro lado, que los costes de servicios de regulación de potencia deberían ser transparentes y abiertos, y nosotros estamos esperando esta última con mucha ansia, porque lo cierto es que hoy por hoy no son transparentes. De hecho, los productores eólicos, fotovoltaicos aquí en Canarias vienen a conocer el precio al que venden la energía prácticamente un año después de que han generado esa electricidad y la han puesto a disposición del sistema eléctrico. O sea que realmente están en una situación de provisionalidad permanente en Canarias que hacen que realmente todos los ingresos los tengan que provisionar en sus cuentas, porque no saben si realmente al final van a tener que devolver dinero a la administración cuando liquidan esos costes. Yo me quedo ya con esta parte final y seguiremos con los que vienen a continuación, de esta frase muy de economistas, pero es que es la reproducción de la escasez como un medio de poder. Es decir, necesitamos que algo sea escaso para que tenga un precio elevado, necesitamos que algo sea escaso para que lo percibamos como que es necesario administrarlo muy bien y que solo unos pocos son capaces de administrarlo, ¿no? Yo me quedaría con esto porque aquí creo que es donde está probablemente la lucha tan digamos, venida, traída sobre si instalamos gas natural, si instalamos tecnologías que en el fondo pueden bloquear el acceso a una energía más limpia, como puede ser la renovable a nivel doméstico.